La cultura de la sensibilidad excesiva. La sociedad actual ha cambiado de manera radical en las últimas décadas, y uno de los fenómenos más intrigantes y preocupantes es la creciente sensibilidad emocional. Lo que antes era considerado parte de la vida cotidiana, como las críticas constructivas, los fracasos o las diferencias de opinión, ahora se percibe a menudo como un ataque personal. Esta sensibilidad extrema está afectando a cada vez más personas, especialmente a las generaciones más jóvenes, que parecen no saber cómo lidiar con las adversidades de manera saludable. La cultura moderna está alimentada por redes sociales, en las que las personas están constantemente expuestas a opiniones y juicios de otros. En muchos casos, esta exposición constante crea una atmósfera en la que cada comentario negativo se siente como una ofensa monumental. El más mínimo desacuerdo puede desencadenar una crisis emocional, y las personas que no son capaces de gestionar sus emociones de manera efectiva son cada vez más frecuentes. Este cambio en la sensibilidad no es una simple casualidad, responde a una serie de factores sociales, culturales y psicológicos. En primer lugar, la generación actual ha crecido en una era de comodidad y facilidad. La tecnología ha mejorado nuestras vidas, facilitando muchas tareas, pero también nos ha hecho más vulnerables a las pequeñas incomodidades. Un comentario ofensivo en una red social o una crítica de bajo perfil puede desestabilizar emocionalmente a alguien que, hasta hace poco, podría haberlo ignorado. Además, el concepto de ser sensible o tener empatía ha sido interpretado de manera errónea. Ser sensible es positivo, pero la hipersensibilidad no lo es. Hoy en día, ser percibido como una persona sensible puede ser visto como un signo de debilidad emocional, especialmente cuando se lleva al extremo. Las emociones se han trivializado, se han hipersensibilizado, de modo que se convierten en una especie de respuesta automática ante cualquier estímulo. Esto, lejos de ayudar a las personas a desarrollarse emocionalmente, las debilita. Schopenhauer, filósofo alemán conocido por su visión pesimista de la vida, podría haber anticipado esta tendencia. Él creía que el sufrimiento era una parte inevitable de la existencia humana. Para él, la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a lidiar con él. Es este sufrimiento el que moldea el carácter y fortalece el espíritu. Cuando evitamos o ignoramos el sufrimiento, estamos perdiendo la oportunidad de crecer. Al evitar el sufrimiento o tratar de minimizarlo de forma excesiva, la sociedad actual está creando una generación de personas que no saben cómo lidiar con los desafíos de la vida real. El sufrimiento, en lugar de ser visto como una oportunidad de crecimiento, se percibe como algo a evitar a toda costa. La mayoría de las personas hoy prefieren refugiarse en las comodidades superficiales de la vida moderna y evadir las dificultades que podrían ayudarlas a madurar y volverse más resilientes. En este punto, nos enfrentamos a una cuestión crucial: ¿realmente estamos haciendo un favor a las nuevas generaciones al permitir que su sensibilidad emocional crezca desmesuradamente? Si todo nos ofende, si todo nos molesta, ¿cómo podremos enfrentarnos a los desafíos que la vida nos impone, esos que no tienen remedio ni consuelo inmediato? La respuesta, como veremos, tiene que ver con cómo la sociedad moderna está creando un ambiente que promueve la fragilidad en lugar de la resiliencia. La exageración de los problemas insignificantes. En un mundo donde cada vez más personas se sienten ofendidas por cualquier tipo de crítica o comentario, es evidente que estamos viviendo una exageración de los problemas pequeños. Algo que antaño se habría considerado trivial ahora se toma como un asunto serio, y es un fenómeno que está tomando fuerza, sobre todo en las generaciones más jóvenes. El problema no es que la gente tenga razones legítimas para estar molesta o preocupada, sino que la sociedad ha creado un entorno en el que todo, absolutamente todo, puede convertirse en un drama. Hoy en día, una simple conversación en las redes sociales, un desacuerdo con un compañero de trabajo o incluso una pequeña crítica a tu estilo de vida puede ser suficiente para desencadenar una reacción desproporcionada. Las emociones intensas parecen ser la norma, y la racionalidad y la calma se han ido perdiendo poco a poco. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué las personas se están tomando tan en serio lo que, en realidad, no debería ser más que una anécdota? En parte, esto tiene que ver con la necesidad constante de validación y la sobreexposición de nuestras vidas en las plataformas digitales.
La gente, al ser bombardeada continuamente con mensajes sobre cómo deben sentirse o cómo deben reaccionar, termina inflando problemas insignificantes y dándoles más importancia de la que realmente tienen. Un claro ejemplo de esto se puede ver en la tendencia de microagresiones, que han surgido en los últimos años. Se refiere a pequeños comentarios o comportamientos, a menudo no intencionales, que pueden resultar ofensivos para alguien. Sin embargo, la exageración de estas microagresiones lleva a una sobrecarga emocional innecesaria. En lugar de resolver las cosas de manera tranquila o ponerlas en perspectiva, la gente las toma como una amenaza real, aumentando el drama en su vida cotidiana. Este fenómeno no solo está afectando las relaciones interpersonales, sino que también tiene un impacto serio en la salud mental de las personas. La constante sobrecarga emocional, la necesidad de reaccionar rápidamente a cada pequeña afrenta, crea un estado de ansiedad constante. Esto lleva a un agotamiento emocional que podría haberse evitado si se tuviera la capacidad de reconocer y dejar ir las pequeñas molestias. En el contexto de Schopenhauer, la vida está llena de sufrimiento. Y este sufrimiento no tiene que ver solamente con eventos de gran magnitud, sino con las pequeñas dificultades cotidianas que, si se gestionan adecuadamente, pueden enseñarnos a ser más fuertes. Pero cuando estas pequeñas dificultades son percibidas como ataques o injusticias, y se les da una importancia desmesurada, la persona pierde la oportunidad de aprender de ellas y crecer. Schopenhauer también abordó la idea de que, en última instancia, el sufrimiento es una oportunidad para trascender. Sin embargo, no se puede trascender lo que no se enfrenta. Cuando cada pequeño incidente se magnifica y se convierte en un evento de gran impacto emocional, la persona se convierte en una víctima perpetua de su propia fragilidad. La sociedad actual ha creado una burbuja en la que los problemas pequeños se convierten en dramas gigantes, y esto refuerza aún más la falta de resiliencia. Aquí, la falta de reflexión sobre lo que realmente importa y la incapacidad para relativizar las pequeñas dificultades se vuelve peligrosa. Nos estamos volviendo más sensibles, sí, pero no de manera positiva. Esta sensibilidad desmesurada nos impide distinguir entre lo que realmente vale la pena preocuparnos y lo que solo está diseñado para generar distracción o enfado. Cuando todo nos molesta, nos olvidamos de lo que realmente debe preocuparnos, las cuestiones que de verdad pueden afectar nuestras vidas de manera significativa. La búsqueda constante de validación y su impacto en la sociedad. Vivimos en una era donde la validación externa se ha vuelto una de las principales motivaciones para muchos. Las redes sociales, las plataformas de mensajería instantánea y las interacciones virtuales están diseñadas para reforzar esta necesidad de aprobación externa. Es como si nuestra identidad fuera continuamente puesta a prueba y necesitáramos un like, un comentario positivo o una compartición para sentirnos validados como individuos. Lo que comenzó como una forma de conectar con los demás, hoy se ha transformado en una verdadera trampa psicológica. El problema no es solo que busquemos la validación, sino que nos hemos vuelto tan dependientes de ella que nuestra autoestima, nuestra sensación de bienestar, está completamente ligada a la opinión ajena. Este fenómeno afecta, principalmente, a las generaciones más jóvenes, que han crecido con las redes sociales como una extensión de su propia identidad. Este tipo de dependencia emocional tiene consecuencias profundamente negativas. Primero, nos volvemos incapaces de encontrar satisfacción en lo que realmente somos o hacemos, ya que la validación externa se convierte en el principal motor de nuestra existencia. Dejamos de crear para nosotros mismos y comenzamos a crear para la mirada ajena, basando nuestras decisiones en lo que los demás pueden pensar o decir de nosotros. Y, en segundo lugar, esta constante búsqueda de aprobación hace que se diluya el sentido de identidad personal. Nos convertimos en lo que otros esperan que seamos, o peor aún, en lo que creemos que los demás quieren que seamos. Esta búsqueda constante de aceptación nos impide desarrollarnos plenamente como individuos y nos aleja de lo que realmente importa, la autocomprensión, la introspección y la autenticidad. Schopenhauer se refería a esto como una de las trampas del deseo humano. La necesidad de la aprobación ajena crea una perpetua insatisfacción. Esta insatisfacción no es solo emocional, sino que también es filosófica.
La falta de un sentido profundo y personal de satisfacción se traduce en una vida superficial, donde el sentido de uno mismo depende completamente de factores externos. ¿Qué pasa entonces con nuestra capacidad de lidiar con la adversidad? Si estamos tan enfocados en cómo nos perciben los demás, cualquier crítica o rechazo puede sentirse como una amenaza existencial. En lugar de aprender de la adversidad y crecer a través de ella, la sociedad actual prefiere huir de las críticas, evitando cualquier tipo de conflicto a toda costa. Esta huida hacia una falsa perfección, hacia una vida donde todo está controlado y aprobado por los demás, nos hace más frágiles, incapaces de enfrentar las dificultades que la vida realmente nos presenta. Lo irónico es que, mientras más buscamos validación en el exterior, más vacíos nos sentimos por dentro. La búsqueda de aprobación es interminable, porque siempre habrá alguien más que pueda criticar, siempre habrá más estándares que alcanzar. Pero en el fondo, lo único que necesitamos es dejar de depender de la mirada ajena y empezar a mirar hacia adentro. Este vacío existencial es el que muchos sienten cuando se dan cuenta de que han dedicado su vida a ganar la aceptación de los demás, pero sin encontrar una conexión profunda consigo mismos. Aquí es donde, según Schopenhauer, reside la clave de la madurez emocional, aprender a trascender las expectativas externas y encontrar satisfacción en el proceso de vivir, no en cómo se es percibido por los demás. La exageración de los problemas y la sensibilidad aumentada. En nuestra sociedad moderna, parece que hemos llegado a un punto en el que cada vez nos resulta más difícil lidiar con los problemas cotidianos sin llevarlos al extremo. Las emociones son cada vez más intensas, y los problemas que antes parecían menores, ahora se viven como si fueran cuestiones existenciales. Este fenómeno de sobresensibilidad no es una casualidad, sino el resultado de un mundo que constantemente nos insta a enfocarnos en lo negativo y a exagerar cualquier contratiempo como algo catastrófico. ¿Qué está pasando con nuestra tolerancia a la frustración y la adversidad? Las generaciones anteriores aprendieron a convivir con los desafíos de la vida, a enfrentarlos, a buscar soluciones y, lo más importante, a no tomarlos como una amenaza existencial. Sin embargo, hoy en día, vivimos en una era de sobreexposición emocional, donde las personas parecen cada vez menos capaces de lidiar con la incomodidad y las dificultades diarias. La sociedad, a través de los medios de comunicación, las redes sociales y la cultura popular, ha creado un entorno en el que se nos enseña a sentir que todo debe ser fácil, sin esfuerzo y siempre positivo. Vivimos en un mundo donde la felicidad constante parece ser la norma, lo que hace que cualquier pequeña dificultad sea vista como un fracaso rotundo. Si no eres feliz todo el tiempo, si no eres exitoso todo el tiempo, entonces estás fallando. Este entorno promueve la idea de que nuestros problemas, por pequeños que sean, deben ser amplificados, deben ser vistos como una amenaza a nuestra identidad. En lugar de considerar que las dificultades son parte natural de la vida, se nos ha enseñado a dramatizar nuestras experiencias y a ver cualquier pequeña incomodidad como una crisis personal. Y, por supuesto, esto alimenta aún más la sensación de fragilidad. Schopenhauer, en su filosofía, criticaba profundamente esta tendencia humana a ser tan sensibles y frágiles frente a lo que nos rodea. Él entendía que, al no aprender a lidiar con la adversidad y el dolor de una manera madura, nos hacíamos esclavos de nuestras propias emociones. La vida, en su visión, es inherentemente difícil, llena de sufrimiento, pero ese sufrimiento no necesariamente tiene que destruirnos. De hecho, el sufrimiento y la adversidad pueden ser vistos como herramientas de crecimiento personal, como fuerzas que nos forjan y nos hacen más resistentes. La exageración de los problemas y la incapacidad de manejar las emociones de manera equilibrada están estrechamente relacionadas con la falta de preparación emocional que la sociedad moderna nos está dejando. Las expectativas de la vida perfecta y sin esfuerzo crean una desconexión profunda con la realidad, y cuando los problemas reales finalmente nos golpean, no sabemos cómo reaccionar. Es como si estuviéramos entrenados para sobreestimar lo que es realmente importante y, al mismo tiempo, ignorar o minimizar lo que realmente tiene valor. Por ejemplo, alguien que se siente desbordado por una pequeña discusión con un amigo o una crítica en el trabajo, en lugar de reflexionar sobre ello y aprender de la experiencia, tiende a dramatizar la situación.
El resultado es que se profundiza el sufrimiento sin necesidad y la persona se siente impotente frente a los desafíos cotidianos. Esta sobrecarga emocional nos impide avanzar y nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción y fragilidad. El problema no es solo la sensibilidad aumentada, sino que también está el hecho de que hemos dejado de aprender a manejar la frustración. La vida tiene momentos de sufrimiento, pero también tiene momentos de crecimiento, si sabemos verlos. Es necesario reconocer que los problemas no son siempre catástrofes, a menudo, son oportunidades disfrazadas de dificultades. Este es el desafío que debemos enfrentar, según Schopenhauer, aprender a ver más allá de las emociones intensas y superficiales y encontrar el significado y la fortaleza dentro de la dificultad. Recuperar la fortaleza interior, el camino hacia una vida más plena. Después de explorar cómo la sociedad ha creado entornos que nos vuelven más frágiles, emocionalmente reactivos y desconectados de la verdadera madurez, es momento de dar un giro. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo dejamos de ser víctimas de esta fragilidad impuesta y recuperamos la fortaleza interior que alguna vez caracterizó a las generaciones que enfrentaban la vida con entereza? La respuesta no está en endurecerse emocionalmente hasta volverse insensible. Tampoco en fingir que no nos afectan las cosas. La clave está en desarrollar una madurez emocional consciente. Significa aprender a discernir entre lo que realmente importa y lo que es una distracción. Significa aprender a experimentar emociones sin que nos arrastren por completo, a comprender que el dolor no siempre es un enemigo, sino muchas veces un maestro. Arthur Schopenhauer no creía en la vida como un paseo lleno de alegrías, pero sí proponía que una persona sabia podía aprender a resistir y a vivir con dignidad incluso en medio del sufrimiento. Él nos invita a alejarnos de la superficialidad del deseo constante y a buscar una vida más auténtica, menos basada en la imagen, el entretenimiento o el reconocimiento, y más centrada en el crecimiento interior. Y es ahí donde debemos apuntar, dejar de poner nuestras energías en lo que no importa. No todo comentario negativo merece una reacción emocional. No todo malestar es una tragedia. No todo problema necesita ser expuesto al mundo como si fuera una herida abierta. Hay sabiduría en guardar silencio, en resistir con paciencia, en actuar con serenidad cuando todo parece empujarte al drama. Recuperar la fortaleza interior implica 3 pasos fundamentales. 1. Asumir responsabilidad emocional, dejar de culpar al entorno, a los padres, a la sociedad, a la política. Empezar a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para crecer a partir de esto? 2. Ejercitar la tolerancia a la frustración. Esto significa exponerse a pequeñas incomodidades de forma deliberada. No tomar siempre el camino fácil. No buscar aprobación constante. Permitirnos sentir el vacío y aprender a convivir con él sin caer en pánico. 3. Redefinir el propósito personal, alejarnos del ruido del éxito impuesto por redes sociales y volver a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me da sentido? Quizás sea el arte, el conocimiento, una relación profunda, el servicio a otros o el cultivo del alma. En resumen, esta sociedad crea personas frágiles cuando se aleja del valor del esfuerzo, del sufrimiento como parte de la existencia y del pensamiento profundo. Pero el destino no está sellado. Podemos decidir romper con esa narrativa, abrazar la incomodidad como parte del crecimiento y cultivar una vida más sabia y fuerte, como proponía Schopenhauer, una vida que no busca placer inmediato, sino profundidad, autenticidad y propósito. Porque tal vez, la verdadera fortaleza no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de sostenerlas sin destruirnos.